Quiero agradecer profundamente a Inframundo Relatos por su valiosa colaboración en este canal. Ha sido un honor contar con su participación y estoy seguro que este tipo de alianzas enriquecen el contenido que compartimos con todos ustedes. Espero que esta solo sea la primera de muchas colaboraciones futuras. También agradezco a su increíble comunidad por acompañarnos. Así que los dejo con nuestro invitado y posteriormente con una historia contada por su servidor. La siguiente historia que les quiero contar es básicamente el resumen de mi vida, a partir del día que descubrí que tenía una habilidad diferente a las de los demás. Una habilidad que me abrió puertas y me ayudó a desenvolverme en una sociedad complicada como la nuestra. Por eso, toda la información aquí mencionada es completamente real. Sin embargo, me di a la tarea de cambiar nombres, fechas y lugares, pues actualmente vivo una vida en la que quiero pasar desapercibido. Muchas han sido las historias que la gente cuenta sobre hechos del otro mundo, pero pocas pruebas tenemos de que hayan sido realidad. Lo que sí es un hecho es que en este mundo pasan cosas y afortunados son los que tienen la suerte de verlas, vivirlas y poder contarlas. Pues estoy seguro que este mundo tiene portales y ventanas abiertas a otros mundos y otras dimensiones donde hay personas que funcionan como puentes y conexiones entre estos mundos. Yo soy una de ellas. Pues desde muy temprana edad descubrí que tenía la habilidad de poder decretar todos mis pensamientos, principalmente los pensamientos negativos, los cuales me daban mucho placer. Esta es la historia de cómo descubrí que soy uno de los hijos del diablo. Todo comienza cuando era niño, de aproximadamente 5 años. Mientras estaba en el preescolar, jugando con otros niños de mi edad, yo siempre fui un niño muy serio y callado. Hasta cierto punto, fui muy retraído, pues no me gustaba divertirme con los demás niños. Siempre prefería estar solo y no socializar mucho con los demás. Recuerdo que cierto día, mientras todos estaban en el recreo, yo me quedé jugando solo en el salón con un juguete. De pronto, uno de los niños entró al salón y me lo arrebató, diciendo que era suyo y que no me lo podía prestar. Me quedé callado pensando en que ese juguete no era de él sino de la escuela, pues todos podían tomarlo y jugarlo en cualquier momento, pues no era la primera vez que yo lo tomaba. Sin decir una sola palabra, se lo arrebaté de las manos y caminé hacia afuera del salón. Sentí un tremendo empujón por la espalda, el cual me hizo caer al piso, lastimándome las rodillas. Todos los niños comenzaron a reírse de mí, mientras veía cómo ese niño tomaba el juguete y lo escondía diciendo que era de él y de nadie más. Mientras la maestra me ayudaba a levantarme, deseé con toda mi alma que ese niño sufriera mucho por lo que me había pasado. Yo no me atrevía a decir una sola palabra porque aún no sabía hablar bien, pero recuerdo que el niño se adelantó con la maestra y le contó una mentira diciendo que yo me había caído solo. Minutos más tarde, me quedé sentado en un rincón del salón viendo a este niño jugar. Mientras lo veía, le deseaba tanto mal y dolor. En aquellos momentos, el niño se subió a una resbaladilla de la cual se cayó, dando un tremendo golpe en su cabeza. El niño comenzó a convulsionar, mientras las maestras corrían a auxiliarlo. Cuando eso pasó, me levanté del piso y fui directo con él. Lo vi tirado y temblando en el piso.
lo cual me generó una satisfacción desconocida para mí. En ese instante, una de las maestras me cargó y me llevó dentro del salón para que no tuviera que ver lo que estaba ocurriendo. Durante todo el resto del día, estuve más feliz de lo normal, por lo que había estado pasando con ese niño. Yo lo había deseado tanto que pude verlo con mis propios ojos. Como esta situación pasaron muchas veces más. De alguna forma comprendí que yo tenía un don especial y desde muy chico comprendí que esta habilidad me hacía muy especial. Un par de años más tarde mi madre enfermó y se puso muy grave. Yo no conocía a mi papá y siempre estuve bajo el poco cuidado y atención de mi madre, quien tenía que trabajar para sacarme adelante. Esa vez que enfermó me mandaron casi un mes al cuidado de mis abuelos, a quienes casi no veía, ya que vivían en las afueras de la ciudad. Yo tenía aproximadamente 8 años cuando mi madre enfermó y estuvo hospitalizada. En ese entonces, yo pensé que mi abuelo era doctor porque mucha gente lo iba a ver y le pedía ayuda. Mi abuela era su ayudante y ama de casa. Poco después me enteré que mi abuelo se dedicaba a realizar trabajos de curación y cosas espirituales. Honestamente, en ese tiempo no le di la importancia que necesitaría, sino muchos años después. Cierto día, mientras acompañaba a mi abuela al mercado de la colonia, viví por primera vez lo que fue un asalto. Íbamos caminando mi abuela y yo cuando de pronto un hombre se acercó a ella y le arrebató su bolsa de mandado junto con su monedero. Mi abuela intentó forcejear con ese hombre que le apuntaba con un arma, pero evidentemente fue mucho más fuerte y hábil que ella, por lo que de un golpe directo en el rostro la tiró al piso mientras yo veía la escena completamente asustado. Volví a desear con mucho coraje y fuerza que esa persona pagara por el daño que le había hecho a mi abuela. Recuerdo verlo correr a unos metros de nosotros y desear con todas mis fuerzas que algún auto pasara y lo atropellara. En ese instante, un autobús de pasajeros pasó a alta velocidad arrollando al hombre, provocándole una herida de gravedad. Toda la gente alrededor de mi abuela y otros fueron a auxiliar al hombre. Unos minutos después caminábamos hasta donde estaba ese hombre tirado en el piso. Mi abuela le quitó lo que era de ella y lo dejó ahí, agonizando. Me daba tanta alegría verlo llorar y revolcarse de dolor. Un par de días después, tuve un momento a solas con mi abuelo. Le conté sobre la habilidad que sentía y me explicó que hay personas en este mundo que tienen habilidades diferentes y que incluso funcionan como puentes entre varias dimensiones y que posiblemente yo era uno de los elegidos por Dios por tener esa gran habilidad. A escondidas de mi abuela nos metimos a donde él acostumbraba a hacer sus rituales y curaciones. Comenzó con una ceremonia algo extraña. De la nada y sin explicación me dijo que yo no era una persona normal. Me pidió que me saliera del cuarto y me dijo que no quería volver a hablar de eso conmigo. En su rostro se notaba cierto temor inexplicable. Le pedí que me explicara qué sucedía, pero no quiso decírmelo. Lo único que me dijo fue: «Tú no eres hijo de Dios». A partir de ese momento, la relación con mis abuelos se hizo cada vez menos frecuente. Una semana después mi mamá salió del hospital y nuevamente me fui a vivir con ella y dejamos de frecuentar a mis abuelos. Pasaron alrededor de 2 años más y seguí siendo un niño bastante solitario. Cabe señalar que durante este tiempo seguí teniendo experiencias similares con diferentes compañeros de escuela y personas que yo consideraba que no quería a mi alrededor. Una ocasión, mientras estaba en mi casa haciendo mis tareas,
Comencé a pensar en todo lo que había pasado. De pronto, escuché la voz de un hombre que entró a mi habitación. «Tú eres uno de mis hijos». En ese instante, giré un poco asustado, pero su voz e imagen me tranquilizaba bastante. Algo en mi interior ya sabía de quién se trataba esa voz y esa persona que se manifestaba delante de mí. «¿Tú eres mi padre?», le pregunté a ese hombre. «A partir de hoy nunca estarás solo. Aprenderás a utilizar habilidades porque fuiste elegido entre miles de personas para elevar mi nombre y cumplir mi voluntad». Sentí una gran energía recorrer por todo mi cuerpo. En mis recuerdos más profundos tenía guardada esa voz y esa paz que me transmitía estar frente a ese hombre. De pronto su imagen desapareció ante mis ojos, pero lo sentía dentro de mí, en mi mente y en mi corazón. A partir de ese día mi vida nunca fue la misma. Poco a poco aprendí a dominar ciertas habilidades, y por las noches cuando me sentía solo, el diablo bajaba hasta mí para conversar y resolver todas mis dudas. Me volví una persona egoísta, solitaria y prepotente. Conforme fui creciendo y desarrollándome, aprendí a solventar todas mis necesidades, sin comentar una sola palabra con mi madre. Tuve dinero, mujeres, drogas, vicios, los cuales yo sentía que me hacían superior a los demás. A los 17 años, dejé mi casa para irme a vivir con amigos de fiesta hasta que, cierto día mi madre me buscó y me contó que nuevamente estaba enferma. Al parecer, había desarrollado una especie de cáncer y tenía que estar hospitalizada, y alguien la tenía que cuidar. Al principio me negué en atenderla, pues no quería dejar de vivir mi vida loca. Sin embargo, pensé en ayudar a mi madre por todo el apoyo que ella me dio cuando era niño. El dinero nunca me faltó y mi madre nunca preguntó de dónde lo obtenía. Los primeros meses fueron muy complicados, pues los tratamientos eran bastante agresivos. Poco a poco mi madre fue respondiendo a ellos. Unos meses después, el médico dijo que el cáncer había disminuido muy poco y que era probable que el tratamiento no hubiera funcionado. Yo estaba muy molesto, pues no quería seguir cuidando a mi madre otro medio año más. Quería seguir en la fiesta y en mis negocios ilícitos, pues era lo que más diversión me causaba. Por ello, cierto día, decidí utilizar mis habilidades para que mi madre estuviera sana y así poder regresar a mi vida de fiesta. Mientras dormía, recibí nuevamente la visita de mi padre, el diablo. Le dije que deseaba curar a mi madre, pero mis habilidades aún no eran tan fuertes. Él me dijo que mi poder no tenía que ser utilizado en beneficio de los demás, sino en el propio, y que si iba a utilizarlo para ayudar a otros, tenía que pedir cosas a cambio para hacerme más fuerte. Le expliqué cuáles eran mis intenciones egoístas y finalmente me ayudó a hacerlo. Me dijo que en unos días mi madre estaría completamente sana, pero que yo me olvidaría finalmente de ella y nunca más la volvería a ver. Para mí era lo mejor que podría pasar, pues finalmente estaría dedicando mi vida al 100% al desinterés. Al paso de los días, mi madre me llamó para decirme que el cáncer finalmente se había ido. Me agradeció el apoyo que le di y le dije que pronto iría a verla. Sin embargo, jamás regresé. Acababa de cumplir 21 años y tenía más dinero del que podía gastar. Me había hecho amigo de un grupo dedicado a vender sustancias ilegales. Éramos los dueños de toda la zona y manejábamos personas en diferentes estados.
Siempre nos fue bien y no corríamos peligro, pues estábamos protegidos por el diablo y mis habilidades. Cada vez que teníamos algún problema, yo intercedía para protegernos y seguir con nuestro negocio. En una ocasión, nos enteramos que uno de nuestros equipos había sido sorprendido por militares, causando la muerte de varios de ellos. Los demás habían sido detenidos y estaban siendo investigados. En ese momento sentí tanto odio y coraje que nos hicimos presentes delante de esos militares para liberar a nuestros hombres. Mis compañeros iban con armas largas, pero yo tenía más que eso. Entramos a las oficinas accionando todas nuestras armas. Afortunadamente, pudimos someter a esos militares por unos segundos, los cuales aprovechamos muy bien para entrar por nuestros hombres y salir corriendo del lugar. Por años fui uno de los mejores distribuidores de sustancias del país, a pesar de ser muy joven. No obstante, esa vida poco a poco fue haciéndose aburrida para mí. Días después de lo que sucedió, dejé de sentir emoción y comencé a alejarme de ese mundo. Por muchos meses me dediqué solo a viajar, a conocer gente, mujeres y a beber sin ningún interés por la vida. El dinero no me hacía falta, pues, por más que gastaba, seguía teniendo más y más. La gente a mi alrededor hacía lo que yo les pedía. Nadie me cuestionaba y nadie se atrevía a contradecirme. A veces por diversión me sentaba en un parque o en algún lugar público y causaba daños, destrozos, accidentes y sufrimiento en la gente inocente que pasaba por ahí. Eso me daba tanta satisfacción que por años lo hice, sin importarme ninguna consecuencia, pues nadie podía hacerme daño. Prácticamente era invencible. Pasaron muchos años más de una vida vacía y de malas decisiones. Me había convertido en un adulto y dentro de mí a veces pensaba en que me hubiera gustado vivir una vida normal, como la del resto del mundo. Sin embargo, era evidente que yo no podía vivir una vida así. Cierto día, mientras me disponía a dormir, pedí a mi padre que se hiciera presente, pues quería hablar con alguien. Unos minutos después se presentó ante mí. Le pregunté cuánto tiempo iba a vivir en este mundo y qué tipo de vida iba a realizar. Su respuesta fue muy sincera. Me dijo que yo no era inmortal como él, pues en este mundo solo estaba de paso, pero que podía vivir a través de alguien más. Es decir, podía tener hijos y heredar mis habilidades. Nunca me imaginé que algún día yo podría tener un hijo y tener una vida normal. En ese momento le dije a mi padre que me daría la tarea de buscar con quién procrear un hijo. Pasaron alrededor de 4 meses, en los cuales traté de llevar una vida normal y crear una imagen falsa que pudiera explicar por qué tenía tanto dinero. Siempre me gustó mucho la comida, por lo que comencé a crear un restaurante con el cual pudiera justificar todo mi dinero. Me hice de amigos que me ayudaron a llevar la contabilidad del lugar. Finalmente, después de unos meses, el restaurante estaba puesto y con él podía disfrazar mi vida de éxito. Al poco tiempo conocí a una doctora que frecuentaba mi restaurante. Ella era muy joven e inteligente, así que pensé que sería la persona indicada para poder buscar mi descendencia. Afortunadamente, unos meses después, nos hicimos pareja y finalmente tuvimos un pequeño hijo. A pesar de que las ventas del lugar no eran tan buenas, podía seguir disfrazando mis ingresos. Incluso tuve la idea de poner otros 2 restaurantes para seguir justificando mi dinero, el cual nunca se acababa. Pasaron varios años y mi esposa y yo decidimos tener otro hijo. Aprendí
a convertirme en padre y esposo, y por un tiempo dejé mis habilidades guardadas en lo más recóndito de mi ser. Actué como un hombre y esposo normal, con problemas en el trabajo y cosas de ese tipo, las cuales yo sabía que podía resolver utilizando mis habilidades. Sin embargo, parte del juego y de la imagen era ser lo más normal posible. Cierto día, mientras estaba en la oficina, tuve la visita de mi padre. Le dije que estaba tratando de ser lo más normal posible y de convertirme en padre de unos niños que seguramente tendrían mis habilidades. Mi padre me dijo que efectivamente ellos tenían en su sangre la misma habilidad que yo, pero antes tenía que enseñarles a usarlas, pues yo había aprendido solo por el tipo de vida que llevé cuando era un niño. Han pasado casi 5 años desde entonces. Actualmente tengo 41 años y nunca más supe de mis abuelos ni de mi madre. Mis hijos tienen 8 y 9 años cada uno, y a veces, cuando su mamá no me ve, trato de despertar en ellos sus habilidades. No me arrepiento de lo que he hecho ni tampoco busco el perdón de nadie. Yo tuve que aprender a vivir con mis habilidades y a desarrollarme en un ambiente difícil. A mis hijos les tocará aprender a hacerlo a su modo, con mi orientación y enseñanza. No sé si sea bueno o malo, pero estoy seguro que si yo fui elegido por mi padre para ser puente entre él y el mundo de los vivos, haré lo mismo con mis hijos para que aprendan a desarrollar sus habilidades en su beneficio y sean mejores de lo que yo fui. En el corazón del barrio alto de Cuautepec, donde las leyendas de brujería aún respiran entre callejones polvorientos, ocurrió algo que transformó mi forma de ver el mundo para siempre. Aunque crecí rodeada de rituales y creencias ancestrales, jamás imaginé que un simple encuentro desencadenaría una pesadilla real. Esta historia no solo es un testimonio de lo que viví, es una advertencia para quienes creen que la brujería pertenece solamente a cuentos del pasado. La historia que les quiero contar ocurrió hace poco más de un año en el norte de la Ciudad de México, en la famosa zona de Cuautepec, Barrio Alto, lugar que histórica y popularmente es conocido por ser una zona de brujas. Desde tiempos inmemorables, los antiguos habitantes juraban haber visto a muchas mujeres y hombres que provenían de familias dedicadas a este oficio de la brujería. Hasta la fecha, no es raro encontrarse con leyendas y relatos de la gente, sobre todo anciana, que juran haber visto y convivido con alguna bruja. Situación que hasta nuestros días es una creencia vigente en toda nuestra comunidad. Mi familia ha vivido en estas tierras desde hace muchos años. Cuentan mis padres que sus abuelos se dedicaron mucho tiempo al cultivo de maguey y pulque, muy común en esas épocas. Gracias a ese oficio, pudieron comprar un terreno muy amplio, el cual fueron heredando a sus hijos y a sus nietos. Hoy en día, el lugar ha cambiado mucho. Ya no es ni la sombra de lo que antes era, pues las fotografías que he visto, toda esa zona parecía ser un terreno baldío sin casas. Ahora tenemos escuelas, fábricas, etc. A pesar de la evolución de la zona, aún existen muchas personas con creencias y costumbres muy tradicionales. Por esa misma razón, desde muy pequeña estuve familiarizada con ciertos hábitos y costumbres, entre ellos los temas de brujería, de los cuales mi familia era muy creyente. Recuerdo que desde muy pequeña mis abuelos nos hacían limpias para el mal de ojo, nos curaban el empacho o nos curaban de algún susto y cosas similares.
Para mí todo eso fue normal y llegué a pensar que todo el mundo lo hacía. Conforme fui creciendo, comencé a cuestionar la verdad de aquellos rituales y cosas que nos hacían mis abuelos y mis padres, preguntándole a mamá si de verdad todo eso existía. Ella siempre me dijo que sí, pues gracias a eso yo no me había enfermado y me habían curado de muchas cosas. Yo no recuerdo algo específicamente válido que pudiera considerarse como una prueba de que realmente todo eso era verdadero. Conforme fui creciendo, me volví un poco más incrédula en ese tipo de cosas. Mis tíos tuvieron hijos a quienes les hacían los mismos rituales y limpias que nos hicieron a nosotros cuando éramos niños, tal como nuestros abuelos lo hicieron. Yo nunca estuve de acuerdo, pues algo en mi interior me decía que todo eso era falso y que no estaba bien que creyéramos en ese tipo de cosas. Cada uno de los hijos y sobrinos de la familia hicieron sus vidas. Mis abuelos fallecieron como lo marca la ley de la vida. Ahora mis padres eran los dueños del terreno en el que vivíamos toda la familia, y ellos se convirtieron en los nuevos abuelos. Todo giraba alrededor de ellos, y como era de esperarse, el tema de las limpias y rituales seguía muy presente en la familia. Cierto día, como de costumbre, me fui a vender maquillaje en un mercado muy famoso por estos rumbos. Primero empecé con una mesa muy pequeña, pero gracias a Dios tenía muchos clientes, por lo que tuve que poner un local. Aparte del puesto en el mercado, el cual lo daba a trabajar a una tía para que se ayudara económicamente. Ese día en particular, mi tía me dijo que no podía ir a trabajar, así que yo me tuve que ir al mercado a hacer la venta del día. Todo estaba bien, hasta que una mujer se acercó a mi puesto y comenzó a ver mis maquillajes. Amablemente me ofrecí a mostrarle, a pesar de los modos tan feos que tenía esa mujer, de apariencia tan desagradable. Se veía una señora vulgar, gorda, fea, con manchas en la cara que le daban un aspecto sucio y desagradable. En fin, traté de ser amable como siempre, enseñándole el producto, pero ella era tan grosera que comencé a molestarme, pues agarraba mercancía y los abría sin preguntarme, lo cual es muy molesto. Me acerqué, tratando de preguntarle qué era lo que buscaba para ayudarla a encontrar el tono de su piel, pero ella simplemente me ignoraba. De pronto, tomó varios productos en su mano y me los aventó de mala gana, preguntándome cuánto era por todo eso. Yo estaba incómoda con su presencia. Hice cuentas y le di el total de lo que había tomado. Sin embargo, ella, con su actitud horrible, me dijo que era mucho dinero por productos de mala calidad, algo que no era cierto. Fue ahí cuando comenzamos a decirnos cosas ofensivas, al punto de casi agarrarnos a golpes. Al final no se llevó nada, y lo único que hizo fue quitarme el tiempo y hacerme quedar en ridículo. Yo, al ver que esa venta ya no se iba a hacer, me di a la tarea de insultarla, diciendo que ni los maquillajes más caros le podrían arreglar la cara tan horrible que tenía. Gracias a una amiga que vende otras cosas a mi lado, fue que no llegamos a los golpes. De lo contrario, esto hubiera terminado bastante mal. Unos minutos después de que la señora se fue del lugar, nos quedamos riendo los demás vendedores y yo. Sin darnos cuenta, la mujer se hizo presente de nuevo, insultándonos a los que nos estábamos riendo, principalmente a mí. De la nada, sacó de su bolsa un recipiente con un extraño polvo parecido a la ceniza, el cual aventó directamente sobre mi producto y en mi cuerpo. Cerré los ojos para que no me cayera. La mujer comenzó a gritar diferentes palabras que no recuerdo y se retiró riéndose del lugar.
Cuando giré a mi alrededor para ver qué había pasado, vi a 2 vendedores limpiándose del polvo que también les había arrojado. Más tarde, comencé a sentir mucha comezón en el cuerpo mientras limpiaba mi mercancía de ese extraño polvo. Una de las vendedoras de hierbas del mercado se acercó a nosotros para decirnos que esa mujer loca era bastante peligrosa, pues además de estar relacionada con gente de mala reputación, la señora se dedicaba a hacer trabajos malos, por lo que el polvo que nos arrojó seguramente tenía energías negativas y que era mejor no meterse en problemas. Mis compañeros comenzaron a limpiarse de la terrible comezón que les daba ese extraño polvo. Yo intenté hacérmela fuerte diciendo que todo eso era falso, por lo que no le di importancia. Mis compañeros se tuvieron que retirar, pues ese polvo les estaba quemando la piel de tanta comezón que sentían. Yo también me sentía así, y efectivamente mi cara comenzó a arder de dolor, pero aún así traté de hacérmela fuerte y no me fui hasta que llegó la hora de levantar el puesto. Inmediatamente después de que llegué a casa, me metí a bañar, pensando que con eso se me quitaría el ardor en el cuerpo. Sin embargo, cuando el agua tocó mi piel, fue mucho más doloroso, por lo que cuando salí del baño, mi piel estaba roja y en algunos puntos hasta sangre me salía. Mis manos estaban picadas por la comezón, pues era inevitable no rascarme de la desesperación. Le pedí a una de mis tías que me acompañara al médico, pues a aquella mujer seguramente me había arrojado algo que era tóxico. Los médicos me recetaron algunas pomadas y medicamento para controlar la infección. Al pasar los días, esa comezón y picazón no disminuía. Era insoportable el dolor que me causaba. Fue entonces cuando la tía que me ayudaba en el puesto del mercado me contó que esa mujer que me aventó los polvos era famosa en el barrio por hacer trabajos malos y que seguramente lo que me echó no se quitaría con medicamento, sino con algún trabajo similar. Me recomendó que visitáramos a un brujo o curandero para que me ayudara con mi problema, a lo cual me negué. Estaba convencida de que todo eso era falso. Los días pasaron y no solamente la picazón en el cuerpo aumentó. Las ventas de mi negocio se fueron al piso en el tianguis y en mi local. En una semana no logramos vender absolutamente nada. Era una pérdida bastante grande, pues la renta de mi local era bastante cara, la cual podía pagar con las enormes ventas que tenía al día. Y no solamente eso, los compañeros que ese día nos reímos de la mujer aquella, también tenían problemas de salud y sus negocios también habían perdido los clientes. Fue entonces cuando mi tía nuevamente me pidió que acudiéramos con un curandero para que nos ayudara con nuestro problema, pues no solamente yo estaba siendo afectada, sino también los demás vendedores. Me negué, no estaba dispuesta a renunciar a mis convicciones. Yo pensaba que con pasar unos días todo se calmaría y que los medicamentos harían efecto tarde o temprano. Casi 2 semanas después, el puesto y el local dejaron de reportar ventas. Nadie se acercaba ni siquiera a ver. No podía comprar más productos, lo cual también se convirtió en un problema, pues yo tenía unos proveedores a quienes les compraba cierta cantidad de producto a la semana, y ahora tenía la obligación de comprarles o me sacarían de su lista de clientes. En fin, toda una situación que ya comenzaba a preocuparme. Además de eso, la picazón en la cara y el cuerpo se hacía más intensa. Mi cara comenzó a deformarse, como si mi piel se quemara poco a poco, y mis manos parecían ser las de una anciana. Incluso me dolía mover los dedos. Nuevamente fuimos al médico,
quienes no sabían qué sucedía. Me mandaron a hacer muchos exámenes de alergias y cosas similares, pero en todos salí sin problemas. Todo apuntaba a que era una simple reacción de mi piel, por lo que ellos no podían recetarme más medicamentos. Mi tía me volvió a sugerir que fuéramos con un curandero para probar alguna pomada o crema natural con sábila o nopal, lo cual consideré buena opción, pues yo solamente no creía en temas de brujería, pero sí creía en los medicamentos naturistas y cosas así. Esa misma tarde, mi padre nos llevó a una colonia bastante antigua de la ciudad. Llegamos a una casa enorme y vieja que parecía que pronto sería derrumbada. En ella había diferentes viviendas que ocupaban para distintos negocios. Uno de ellos era el de un curandero bastante especial. En cuanto entramos al lugar, sentí una vibra distinta, bastante pesada, y un ambiente que ponía la piel chinita. Mi padre saludó al señor como si ya lo conociera de tiempo atrás. El hombre me pidió que me sentara frente a él, lo cual hice, pero no podía dejar de ver la decoración tan escalofriante que tenía su oficina. Cuando acabé mi relato, me dijo que efectivamente mi piel había sido dañada por un trabajo de magia negra, que consistía en un polvo preparado con sal y ceniza de madera de panteón, que sirve para atraer malestares a las personas. Generalmente ese tipo de trabajo se realiza para venganzas o para quitar a personas de en medio de forma lenta y dolorosa. Era probable que esas quemaduras llevaran a cosas más graves y que lo mejor era detener todo eso lo antes posible. Yo estaba bastante asustada por lo que escuchaba, pero una parte de mí seguía sin creer al 100% todo lo que escuchaba. Hasta que de pronto, mi padre me dijo que este hombre había ayudado a mis abuelos en un trabajo de brujería que le hicieron a uno de mis tíos, el cual casi pierde la vida, por lo que ya era un viejo conocido de la familia. Decidí poner toda mi fe a lo que estaba escuchando, y en caso de que no tuviera resultados, pues no perdería nada, por lo que decidí cooperar en lo que me dijeran. Unos minutos más tarde, el hombre me pidió que me quitara toda la ropa y que me recostara en un sillón que tenía en su oficina. Mientras mi tía me ayudaba a desvestirme con cuidado de no dañarme las heridas, el hombre comenzó a recolectar distintos elementos que tenía en un mueble enorme, como si fuera un despensero, los cuales fue colocando en una mesa. Cuando finalmente terminé de quitarme la ropa y tapar mi cuerpo con una frazada que el hombre me dio, vi que en la mesa había muchos elementos como aceites, hierbas secas, sábila, ruda, entre otras plantas. El hombre depositó en una charola de metal cada uno de aquellos elementos en distintas cantidades, para finalmente prender un poco de fuego y dejar que se consumiera. El resultado de esa mezcla, después de hervir, fue una especie de brasa color negro, con un aroma bastante fuerte. Rápidamente lo depositó en un frasco y vertió toda esa extraña preparación y comenzó a untarla en todo mi cuerpo, en las lesiones que tenía. La sensación fue terrible por unos segundos. Sentí que estaba colocando trozos de carbón ardiendo en mi piel, pero después podía sentir una sensación fresca y acogedora en cada herida de mi piel. Fue una sensación extraña, pues sentía dolor y relajación al mismo tiempo. Después de una media hora, mi cuerpo había absorbido toda aquella sustancia y el dolor había acabado. Cuando me estaba vistiendo de nuevo, el hombre me dijo que con esa crema mis heridas sanarían poco a poco y mi piel se reconstruiría. Sin embargo, me quedarían algunas cicatrices en la cara, las cuales seguramente ya no se me quitarían. El hombre tomó una veladora con diferentes elementos adentro,
Me dijo que esa veladora serviría para limpiar las vibras de mi negocio, después de hacer una limpia general de todo, pues para quitar el salamiento de mi negocio era necesario hacer un trabajo presencial en la mercancía y en el local que tenía. Así que esa misma tarde decidimos llevar al hombre a mi local para que pudiera hacer una limpia absoluta. 2 horas después, estaba el curandero en mi negocio, arrojando un líquido de olor bastante fuerte que parecía ser alcohol de color verdoso con distintas hierbas en su interior. Colocó imágenes de santos en distintos rincones del lugar. Me ordenó prender la veladora por 5 minutos, lo cual tenía que hacer todos los días hasta que la vela se consumiera totalmente. Esa tarde, el dolor y comezón se acabaron y la mala suerte de mi negocio también, por lo que le pedí a mi tía que buscara a mis compañeros que también habían sido afectados ese día para que pudieran limpiarse y quitarse a aquella salación que les hizo esa mujer demente. Afortunadamente ambos decidieron acudir con este hombre y todo acabó. Con el paso de los días, mi piel fue sanando poco a poco y mi negocio volvió a tener las ventas que tenía antes de que esto ocurriera. Mi tía volvió a vender en el mercado sin ningún problema ni contratiempo. Los días pasaron hasta que cierto día un accidente ocurrió en el barrio, el cual se supo de inmediato. Al parecer en una casa explotó un tanque de gas, terminando con la vida de 3 personas. Una de ellas era esta mujer que tanto daño nos hizo. La otra víctima era el esposo, quien se dedicaba a vender cosas robadas. Y finalmente, el único hijo de la familia, quien era un adolescente que ya estaba en malos pasos, con vicios y con amigos que se dedicaban a robar en las calles del lugar. Después de ese trágico accidente, mi tía me comentó que no podría ir a vender nuevamente al mercado, por lo que decidí acudir yo. Ese día aproveché para saludar a los demás vendedores que ya eran amigos míos. Uno de ellos me comentó que cuando se hizo la limpia con el hombre que nos ayudó, le preguntó cómo podía vengarse de esa mujer para que ya no le hiciera más daño a las personas. El hombre le dijo que podía hacer un trabajo para ella, pero era bastante caro, a lo cual el amigo no le importó pagar. En ese momento me enteré que la causa de muerte de esa bruja, junto con su aberrante familia, fue un trabajo que mi amigo le pidió al curandero que me ayudó. Confirmé al 100% que la brujería existe entre nosotros desde tiempos inmemorables. Actualmente ha pasado poco más de 1 año de esa situación. Todos los involucrados seguimos con vida y con mucho trabajo, lo cual es una bendición en estos tiempos. Gracias por contar esta historia. Historia escrita, adaptada por nuestro amigo Alberto Atug para Relatos Paranormales Oficial. Espero que esta colaboración haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido para que esto llegue a más amigos. Y por supuesto, no olviden darse una vuelta por el canal de Inframundo Relatos, a quien damos las gracias por haber estado en este canal. Sin más que decir, les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.